¿Cuál es la actualidad del pensamiento del filósofo francés Gilles Deleuze? A esta pregunta han querido responder los organizadores de un congreso que se le dedicó a comienzos de este curso académico aquí en la UNED. Deleuze es considerado uno de los filósofos más importantes e influyentes del pasado siglo XX, que además trabajó junto a otros importantes pensadores como Foucault o Guattari. Hoy nos acompañan en el estudio tres de los organizadores de este congreso sobre la actualidad de Deleuze. Se trata de Emma Ingala, que es profesora de Filosofía Teorética en la Universidad Complutense de Madrid, de Amanda Núñez, profesora tutora de Filosofía en el Centro Asociado de la UNED Madrid Sur, y de Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica en la UNED. Buenos días, pues seguimos nuestros programas sobre filosofía y vamos a dedicar este programa y el siguiente a un congreso que se hizo a finales de octubre, coincidiendo casi con la fecha de la muerte, el aniversario de Gilles Deleuze, ¿no? Y para eso estamos aquí con Amanda Núñez, que es vieja conocida nuestra, profesora de la casa, y con Emma Ingala, que es profesora de enfrente, ¿no?, de la Complutense, que fueron, digamos, las dos organizadoras del congreso junto conmigo, ¿no? Entonces, digamos, este primer programa lo vamos a dedicar pues a presentar un poco sus líneas de trabajo y de investigación, ¿no? Amanda Núñez lleva ya muchos años con nosotros. Lo último ha sido investigadora postdoctoral en el departamento y ella ha trabajado fundamentalmente en Deleuze, ¿no? Hizo una espléndida tesis sobre Deleuze combinando la ontología con la política y con la estética. En ese sentido, ya partiendo de Deleuze se ha abierto a otros autores, luego iremos viendo, ¿no?, a Marx en la lectura althuseriana, algunas relaciones con el feminismo, ya lo iremos viendo. Y Emma Ingala, pues también es una deleuziana. Las dos son deleuzianas de tercera generación ya, porque esto las generaciones va aumentando y son, digamos, de las dos casi más brillantes de la tercera generación de deleuzianos, ¿no? Empezamos ya hace casi 30 años. Y Emma Ingala igual hizo una tesis espléndida donde combinaba, pues por un lado, las aportaciones de Gilles Deleuze y Jacques Lacan, ¿no? Y también pues ha trabajado en todo el pensamiento postestructuralista francés, Deleuze, Lacan, Foucault y también otra cosa, luego veremos pues las relaciones de estos autores con el feminismo. Entonces, lo primero les voy a preguntar en qué están trabajando ahora, es decir, cuáles son ahora las líneas fundamentales de su investigación. Amanda, ¿qué estás haciendo ahora? En primer lugar, buenos días y muchas gracias por llamarme. Y yo estoy ahora en varias investigaciones, todas derivadas un poco de Deleuze, porque Deleuze, además de ser un pensador que da mucho juego en sí mismo, tiene varias frases y varias direcciones que nos dan que son muy interesantes. A mí la que más me interesa es esta de lo importante no son los términos sino las relaciones. Eso da muchísimo juego y él abre muchos campos. Entonces yo estoy ahora jugando con las cuestiones de las relaciones de Deleuze con otros autores y autoras y las relaciones de estos autores y autoras entre sí. Yo ahora tengo dos líneas de investigación. Una, como ha dicho el profesor Francisco José Martínez, es la de Deleuze, Marx, Althusser, en cierto modo, y esto unido a la cuestión del feminismo, sobre todo a partir de Silvia Federici y a partir de toda la línea del feminismo que coge toda la cuestión de la acumulación originaria o la acumulación primitiva de Marx y lo historiza con el factor de las mujeres, que es un factor que siempre se ha olvidado, y ese es el vínculo, el punto referencial que puede marcarnos una historia, otra, distinta, que nos haga repensar nuestro tiempo. Y luego la otra cuestión que estoy tratando es la cuestión de la interdisciplinariedad, ¿no? De cómo las ciencias, en esta supuesta diferenciación, ¿no?, entre ciencias y letras, pues se cae en un lugar baldío,
en todas ellas y que cómo solo funcionan si se van cruzando entre ellas. Así que estoy en la conexión, podríamos decir, entre las artes, la filosofía y la ciencia, a partir de un concepto de Michel Serres, que es otro filósofo francés muy interesante, que dialogaba con Deleuze. De hecho, hay un texto de Deleuze que está dialogando con Serres sobre la cuestión del atomismo. Y Serres tiene el término de ciencias de Venus, que son las ciencias venéreas, las ciencias del amor, las ciencias que tienden a juntarse frente a las ciencias de Marte, que es como se ha solido organizar el mapa de los saberes, donde las ciencias de Marte lo que hacen es competir y luchar unas con otras, mientras que lo único productivo son las ciencias de Venus, también con sus riesgos venéreos, por supuesto, pero es mucho más productivo poder interrelacionar los saberes. Y bueno, pues en esas más o menos estoy, en las relaciones. Sí. Y Emma, ¿tú en qué estás trabajando ahora? Bueno, yo hice la tesis sobre la relación entre Deleuze y Lacan. Es una relación muy, muy poco explorada. Cuando yo hice la tesis había muy poquita bibliografía sobre el asunto y es una relación muy poco estudiada en realidad. Se suele descartar rápidamente diciendo que Deleuze al principio tenía una relación de afinidad con el psicoanálisis y que cuando conoció a Félix Guattari, que había sido discípulo muy cercano de Lacan, rompió abruptamente con el psicoanálisis y de hecho escribieron un libro que era un panfleto antipsicoanalítico y en especial antilacaniano. Y a mí me interesaba más que concentrarme en ese retrato que se había hecho de un desencuentro o de una no relación, me interesaba ver los puntos de resonancia que había en el pensamiento de ambos autores. Y mi tesis era una tesis fundamentalmente ontológica. De hecho, yo utilizaba como superficie de inscripción del pensamiento de Deleuze y de Lacan al propio Kant. Es decir, veía la filosofía de Deleuze y la filosofía de Lacan, ambas, el pensamiento de Lacan o la antifilosofía de Lacan, ambas como una tentativa de explorar las condiciones del pensamiento, las condiciones de la subjetividad, las condiciones del deseo y por tanto como una investigación trascendental. Después de la tesis, a lo que me he dedicado es a entender las implicaciones políticas de esa ontología. Una ontología fundamentalmente que es una ontología de las diferencias y, como dice Amanda, de las relaciones también, ¿no? de las relaciones diferenciales. ¿Y qué consecuencias políticas tiene eso? Porque, claro, hay un cambio en las sociedades, en el mundo, en el mundo en que vivimos, que Deleuze y toda la generación de postestructuralistas vieron aparecer pero no terminaron de teorizar. Es decir, Foucault tiene toda una teoría sobre la sociedad disciplinaria, como en realidad hay grandes normas que a todos nos someten y nos modelan bajo una homogeneidad. Y precisamente en el curso El nacimiento de la biopolítica es donde Foucault empieza a formular este cambio en las sociedades que todavía para él no tiene nombre. El curso se llama El nacimiento de la biopolítica y no aparece la palabra que hoy en día es omnipresente, que es la de neoliberalismo. Y pasamos de unas sociedades disciplinarias a unas sociedades donde el problema ya no está en que seamos homogeneizados por una única norma, sino en el imperativo de libertad, de ser tú mismo, de ser único, de ser un individuo que se hace a sí mismo. Entonces me interesaba mucho estudiar tanto los puntos de encuentro siniestros que había entre la ontología de Deleuze, que era una ontología de la diferencia, de la singularidad, del sujeto nómada, que no tiene una identidad fija, y el neoliberalismo, que nos pide ser sujetos fluidos, plásticos, flexibles, que nos reciclemos constantemente, que aprendamos continuamente, que valgamos para cualquier tipo de trabajo, que estemos, por tanto, disponibles para cualquier demanda del mercado. Me interesaba, por una parte, ver el paralelismo siniestro entre las teorías de la subjetividad y entre las ontologías de la filosofía de la diferencia y del neoliberalismo, pero también detectar en las propias filosofías de la diferencia los elementos de resistencia que hay contra ese neoliberalismo. Es decir, defender contra todos los que piensan que al final pues Deleuze era peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Que nos había abocado había hecho el juego al neoliberalismo o al capitalismo, o pensar que Foucault también era un enamorado del neoliberalismo. Me interesa ver los puntos de su pensamiento que constituyen un espacio de resistencia, precisamente porque lo estaban viendo muy bien, ¿no? Porque ellos hicieron la teoría de ese otro tipo de libertad. Entonces me interesa mucho pensar la tensión que hay entre las filosofías de la diferencia y
la ontología, la antropología del neoliberalismo. Esa sería una línea. Las implicaciones políticas hoy en día, en sociedades que ya no son sociedades disciplinarias, de esa filosofía de la diferencia. Y por otro lado, combinar esto con otro tipo de discursos que vienen de una genealogía común, que es, por ejemplo, el de filósofas como Judith Butler, que también ha pensado mucho este tema del espacio de la vulnerabilidad, del espacio de la resistencia, y que ella sí se hace cargo de esta cercanía peligrosa entre una ontología demasiado fluida y las exigencias y las demandas del neoliberalismo. Bueno, un punto que no he aludido, pero ya se ve obviamente, es primero, además en eso nos une a los tres, que la matriz fundamental es ontológica, pero también es verdad que la dimensión política, la dimensión de inserción en el presente es fundamental, ¿no? Recordando la famosa oposición Foucaultiana entre una analítica de la verdad y una filosofía como diagnóstico del presente, pues claro, digamos, nuestras reflexiones, tanto la de Amanda como la de Emma, como la mía propia, pues son esto, ¿no? Son intentos de pensar el presente y de diagnosticar el presente, ¿no? Y en esa conexión ontología política hemos aludido ya a la cuestión del marxismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, Amanda, yo sé que en un curso al menos que dio en México hace un par de años, pues trató el tema, la recuperación del marxismo hoy a partir de Deleuze, pero también fundamentalmente a partir de Althusser, ¿no? Entonces tú, Amanda, ¿qué recuperación haces de Marx hoy? ¿Qué tipo de Marx te interesa y piensas que puede ser más útil para diagnosticar el presente y ayudar a comprenderlo y, a ser posible, a transformarlo? Pues hay dos variaciones que salen de Marx, que en la lectura atenta de Marx yo creo que sí que están muy en la letra, y son, por un lado, la que ya empezó a anunciar Althusser, que también Wilhelm Reich y luego Deleuze y Guattari también siguieron, que es la de unir la cuestión del marxismo con el deseo. De hecho, mi teoría, que a ver si me da tiempo a estudiarla más, es que, por ejemplo, el Antiedipo de Deleuze y Guattari está estructurado exactamente como leer El Capital de Althusser. Entonces, los capítulos son prácticamente los mismos y podemos seguir todos los caminos. Y van enmendando la cuestión y, claro, pero es muy importante para poder pensar el presente estas malas noticias que dio el psicoanálisis para la política, y es la cuestión del deseo, y que muchas veces pues se desea precisamente la subordinación. Sobre todo cuando, como decía Emma, esa subordinación ya no es contra unas normas de homogenización, sino que lo que te están diciendo es goza, sé libre, disfruta, y es una cuestión imposible, porque si tú, aunque te lo estuvieras pasando, por ejemplo, muy bien, te están diciendo que te lo pases bien, que te lo pases bien, que te lo pases bien, evidentemente no vas a conseguirlo, ¿no? Y la otra línea que a mí me parece muy interesante, que tiene mucho que ver con la cuestión del feminismo, pero se acerca ya también a la cuestión de la ecología, es la cuestión de la tierra. La tierra es un concepto que saca Deleuze, lo saca en la cuestión ontológica, pero bueno, la cuestión ontológica habría que ver, hay distintos modos de pensamiento, pero bueno, por ejemplo, Deleuze y Guattari, y yo creo que compartimos aquí en esta mesa nosotros tres, ¿no? Es que la ontología es inmediatamente política, es decir, no hay separación. Como se trate al ser y el modo de vernoslas con ese otro que es el ser es una cuestión absolutamente política. Entonces, esta parte del marxismo que da con el feminismo y con la ecología es muy importante para comprender también unas sociedades cada vez más programadas y cada vez más asfixiadas, no solo por los cajones en los que nos metieron con esto de lo disciplinario, incluso lo libre, pero cada uno por su lado, ¿no? Individualistamente, sin darnos cuenta de estas ciencias de Venus que diría Serres, ¿no? Sin darnos cuenta de estos enlaces, de las relaciones necesarias, sino también porque hay una contaminación impresionante. Y Marx toma el término de tierra en El Capital y dice que la tierra es justo aquello que no tiene valor. Pero no tiene valor de cambio, pero es que probablemente tampoco tenga ni siquiera valor de uso. Es decir, es algo en lo que estamos y que no tiene valor. Y eso se enlaza mucho también, o Silvia Federici, por ejemplo, lo enlaza bastante con la cuestión de la mujer, porque la mujer no ha sido tanto un sujeto de producción del capital, sino el sujeto de reproducción.
Si proletariado, dice Marx, que se llama así porque el proletariado es aquel que vende a sus hijos al mercado de trabajo, es decir, vende a la prole, por eso se define, es la mujer y es la tierra, en cierto modo, aquellos elementos que hacen esta labor reproductiva para el capital. Si las luchas, podríamos decir, políticas se han basado siempre en la zona productiva, es ahora cuando tenemos que empezar a fijarnos en la zona reproductiva y darle no un valor, sino el lugar que se merece para poderlas tener en vista y poder reivindicar una emancipación que no pase solo por la producción, que le hace un juego al capital importante, sino en qué condiciones hay una reproducción y cómo reproducir otros modos de vida, podríamos decir. A mí me parece que Marx es esencial para todo eso y está en Marx todo esto recogido a partir de diversas tradiciones. Y ahí has aludido a la noción de deseo, ¿no? La que plantea Guattari y Deleuze, ¿no? En el Antiedipo como el elemento que digamos, unen a la visión marxista, ¿no? Entonces, Emma, tú que has trabajado las dos tendencias, porque yo creo que uno de los problemas fundamentales, digamos, de enfrentamiento, bueno, o al menos de divergencia, es la cuestión del deseo, ¿no? O sea, la noción de deseo que funciona en Lacan, bueno, en psicoanálisis, pero especialmente en la versión lacaniana, ¿no? Y la noción de deseo que retoman Guattari y Deleuze a partir de una tradición, digamos, más positiva, a partir de Nietzsche o Epicuro, toda esta gente, ¿no? ¿Cómo estructuras tú las dos tradiciones, ¿no? La lacaniana y la deleuziana en relación con esto, con el deseo, lo afirmativo, lo negativo? ¿Cómo lo ves tú eso? Claro, sí es verdad que generalmente se contraponen dos concepciones del deseo y lo hacen los propios Deleuze y Guattari en el Antiedipo. Ellos se reivindican como los depositarios de una tradición que entiende el deseo como pura afirmación, al deseo no le falta nada, el deseo no es el resultado de una carencia, sino que es productivo directamente y produce lo real, no produce simplemente fantasías. Pero es muy interesante cuando en el Antiedipo ellos están discutiendo la concepción del deseo, fundamentalmente están discutiendo con Freud. Están discutiendo con un Freud que dice, bueno, el deseo es esa cosa que se ocupa de fantasías, de fantasmas, y luego por otro lado está la realidad y lo social. Y lo que hacen Deleuze y Guattari es decir, no, ojo, deseo y lo social son dos caras de una misma moneda. Pertenecen los dos el uno al otro, están profundamente imbricados. El deseo, cuando produce, no produce meras fantasías, no produce la fantasía de lo que quiero y no puedo tener. Cuando el deseo produce directamente lo real, produce su objeto de deseo. Entonces, es verdad que a Lacan generalmente se lo entiende como el teórico del deseo como falta, y además una falta que jamás se puede colmar. Esto, de nuevo, está en Freud más bien. Es Freud el que habla de un objeto primero de deseo, que era el cuerpo materno o el cuerpo de la figura que nutre y cuida por primera vez al bebé. Y después ese objeto cuya obtención está vedada por la ley, el complejo de Edipo contado rápido y mal es precisamente eso. El bebé tiene un objeto de deseo y luego viene la ley a decir tú no puedes gozar irrestrictamente de este objeto. Tienes que salir al mundo y buscarte otros objetos de deseo porque este objeto pertenece a otra persona o no se puede tener. Entonces, el niño o la niña están condenados indefinidamente a vagar por el mundo buscando un objeto que nunca termina de satisfacerles porque nunca se termina de ajustar a lo que fue aquel objeto primario de deseo. Entonces, claro, está esa idea de falta. Es un deseo que no se puede colmar, que no se puede satisfacer, es un deseo imposible precisamente porque es una falta abismal. Claro, yo creo que la concepción de Lacan del deseo es mucho más sutil que esa historieta, ¿no? La concepción de Lacan del deseo, es verdad que la noción de falta está en Lacan, por supuesto. Lacan entiende que el deseo es una falta, pero claro, Lacan, la falta no es más que una dimensión del deseo. La otra dimensión, inseparable, es el exceso. Porque, por ejemplo, si tenemos una experiencia a la que no podemos poner palabras, es que me faltan las palabras para describir lo que está pasando aquí. Eso es una falta. Me faltan las palabras, pero esa falta es el reverso de un exceso, porque la experiencia, la realidad en la que me encuentro es absolutamente excesiva, desborda mis palabras. Entonces, la falta del deseo en Lacan es el reverso de un exceso, de algo que me desborda. Y, claro, Lacan esto lo termina formulando con una noción que es la del objeto A. Él dice, el deseo,
Una cosa es el objeto de deseo, pues yo quiero unas zapatillas o quiero un café, y otra cosa es el objeto que me causa el deseo. Yo puedo saber que quiero unas zapatillas o que quiero un café, pero ¿cuál es la causa de que yo quiero unas zapatillas o quiero un vestido o quiero a esta persona? Dice Lacan, bueno, pues eso es el objeto A. Es el objeto no del deseo, sino el objeto que causa el deseo. Y ese objeto es la dimensión excesiva del deseo. El deseo acontece no porque me falte algo, sino porque me sobra objeto A. Y eso Deleuze y Guattari lo saben ver muy bien. De hecho, en el Anti-Edipo lo que hacen en varios sitios es decir, esto es un despliegue de la concepción del objeto A de Lacan. Es un desarrollo de esa dimensión del psicoanálisis de Lacan. Entonces, yo creo que siempre que pensemos en falta en Lacan, hay que mirar al reverso. Esto, Eugenio Fernández, antiguo profesor ya fallecido desgraciadamente en la Facultad de Filosofía de la Complutense, tenía una imagen muy bonita para entender esto. Cuanto más grande es un cuerpo, más amplia es la sombra que proyecta. Si nos fijamos solo en la sombra, estamos viendo solo la falta. Pero el cuerpo es exceso, esa realidad excesiva. Y esos son los dos lados de la concepción del deseo en Lacan. Bueno, como podrán comprobar, Emma Ingala es una de las pocas personas en este país a la que se le entiende cuando habla de Lacan, ¿no? Yo las varias veces que la he oído he aprendido, porque he acostumbrado a oír mucho de Lacan y no entender nada, ¿no? Es muy importante eso. Y bueno, un punto también interesante, que ya lo hemos aludido, pero que a mí me parece también importantísimo, es que tanto Emma como Amanda y Emma, son mujeres, es decir, son filósofas, pero que no son feministas en el sentido de ser solo feministas, sino que han hecho muchas cosas y entre ellas pues hay una especie como de proyección feminista, pero que no sois, digamos, feministas prima facie, como dicen los cursis, ¿no? Es decir, que en principio hacéis muchas cosas y de ahí se puede deducir una visión, ¿no? Pero que no os limitáis solo a hacer feminismo, ¿no? Aunque, digamos, también habéis hecho estudios explícitos sobre feminismo, ¿no? Amanda ha hablado el análisis de Federici, sus relaciones con Spivak, ¿no? Y a espléndida conferencia en Zaragoza sobre Spivak y Deleuze, ¿no? Y Emma pues hizo una espléndida conferencia en un congreso de Foucault, sobre Foucault y Butler, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál sería vuestra relación con el feminismo? Más que con el feminismo, con los feminismos. Pero claro, en eso también hay mucha variedad, ¿no? Amanda. Interesante cuestión, muchas gracias. Yo creo que la cuestión, bueno, no sé si hay gente que se dedica tan solo a feminismos. A mí me parece una cuestión extraña que alguien se dedique solo a feminismos, porque creo que el feminismo es algo que atraviesa la cuestión de la crítica política. No tiene tanto que ver con una especie de defensa de la mujer así todo en abstracto. De hecho, muchas feministas lo que dicen es no soy mujer, o incluso soy lesbiana, no soy mujer, sino que el feminismo lo que es un pensar cómo se han estructurado unos sistemas de poder poniendo a unos siempre como subalternos y a otros no, dependiendo de algo tan arbitrario como si cuelga algo o no cuelga algo, o qué cuelga, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cuestión tanto de feminismo, que creo que como precisamente la forma de la subalternidad mayoritaria es la de lo femenino, podríamos decir, a lo de las mujeres, creo que sí que atraviesa un poco por esa lucha concreta, pero creo que un pensamiento crítico y político a lo que tiene que atender es a qué se está subordinando, a que no se le deja un espacio de enunciación y, por lo tanto, siempre va a pasar por allí, se diga explícitamente o no. Luego está la diferencia esta que conocemos, y si no estaría bastante interesante conocer, entre el feminismo y el embrismo. Cuando muchas veces alguien dice que está haciendo un pensamiento feminista o algo así, se piensan que es embrista, es decir, que lo que quieren es una supremacía de la mujer y una revancha, etcétera, etcétera, cuando es precisamente todo lo contrario. De hecho, Beatriz Preciado hacía la etimología, la genealogía de la palabra feminista, ¿no? Y era que a los hombres que tenían tuberculosis en el 19 les daban unas pastillas que les daban unas pocas de hormonas y entonces se les empezaba a cambiar el cuerpo, se les quitaba el pelo, y estos eran los llamados feministas, es decir, los feministas eran hombres en un comienzo, ¿no? Hombres raros, hombres que no entraban en el patrón ni de mujer ni de hombre. Por lo tanto, yo creo que el pensamiento, la filosofía, por estar criticando eso, por estar atento a esas cuestiones, es necesariamente feminista. No hembrista, sino feminista.
El asunto es que, claro, como vivimos en una sociedad en la que se colocan las cosas y ya es mejor dejar la cosa con la etiqueta que poder pensarlo, pues esto se ha quedado un poco feo, ¿no? Decir que eres feminista parece que vas a salir ahí con el hacha y con una falda ahí del siglo XIX gritando libertad. Y no, creo que es una cosa mucho más sutil y la verdad es que yo creo que todo el pensamiento lo hagan hombres, mujeres, también Bourdieu en la dominación masculina, lo que viene a decir es algo muy interesante, ¿no? Y hay muchos estudios ingleses anteriores a Bourdieu que también están en eso, y es que los hombres también padecen muchísimo una dominación masculina, porque claro, ¿qué es esto de que un hombre tenga que ser súper valiente, que no tenga que llorar, que tenga que competir? Es un estrés para todos, o sea, es un modelo que nos tiene a todos y a todas completamente metidos. Es verdad que sí, que hay una parte de esa población que lo sufre, pero tiene un poquito ese lugar más de dominación y la otra parte se queda más en la subalternidad. Pero yo creo que un pensamiento riguroso, ontológico y crítico y político, lo diga o no, pasa por la cuestión del feminismo. Y tú, Emma, las reflexiones que hiciste a partir de Butler. A mí con este tema del feminismo me gusta mucho pensar en la figura de Judith Butler, precisamente, porque ella empezó, se la conoce, se hizo mundialmente famosa con su teoría del género, ¿no? En su libro Deshacer el género. Y después de los atentados del 11S, es verdad que hubo un giro en su pensamiento, que empezó también a extender, bueno, antes de eso, ¿no? Pero en cualquier caso es verdad que empezó a extender su pensamiento, empezó a hablar de vulnerabilidad en general y no solamente de feminismo, de teoría queer. Y varias feministas se le echaron encima diciéndole, eres una traidora, te has bajado del barco, ya no estás haciendo feminismo. Y a mí me gusta mucho lo que ella dice, está en la línea de lo que decía Amanda, ¿no? No, es que claro, yo sigo siendo feminista y esto es hacer feminismo. Hacer feminismo es extender esa vulnerabilidad que tenían unos pocos, porque al fin y al cabo ser feminista es ser capaz de ver esa norma de lo mismo, que impone lo mismo y que está también dejando fuera de la norma a lo otro. Esa norma que está imponiendo cómo hay que ser, cómo hay que moverse, cómo hay que hablar, cómo hay que pensar, cómo hay que vestir y que por tanto además está produciendo dominación, está produciendo sometimiento y está produciendo discriminación, está generando una minoría. Pero claro, lo que hace Butler es exportar ese modelo a todo el general, porque si nos centramos solo en las mujeres, se está produciendo también una exclusión. ¿Qué pasa con los refugiados, por ejemplo? ¿Qué pasa con los apátridas? ¿Qué pasa con los negros, ¿no? Ella fue muy, muy comprometida con todo el movimiento de las vidas, Black Lives Matter. O sea que sí, estaría en la misma línea de lo que dice Amanda. Bueno, pues lo dejamos aquí agradeciendo a Amanda y a Emma que nos hayan acompañado, invitando a nuestros oyentes a seguir la próxima semana donde nos centraremos en el Congreso La Actualidad de Deleuze. Muchas gracias, Simón. Gracias.